Muchas gracias por venir a estas horas después de comer y estar pendientes de una ponencia como esta que va a hablar sobre estructuras y políticas de mercado que tanto nos influyen en la venta de nuestros productos. Y yo soy el encargado de presentar a Iria Costela, que es veterinaria y técnica de COAG desde hace un montón de años. Una de las personas que mejor interpreta los datos que nos proporciona el Ministerio para saber cómo y de qué manera nos afectan en la venta de la miel. Así que, Iria, cuando quieras. Sí, vale. Bueno, en realidad, antes de nada, muchas gracias por estar aquí, porque son las 5 de la tarde, yo he comido rapidísimo, supongo que vosotros y vosotras también, así que os agradezco de verdad que estéis aquí a esta hora tan mala. Yo vengo un poco acelerada porque hemos comido muy tarde y además esta presentación la tengo preparada como para 1 hora, entonces no sé si a lo mejor voy a tender a ir muy rápida. Si en algún momento veis que voy muy rápida, me pedís que frene, ¿vale? Y a mí me gusta mucho que la gente me interrumpa. Aquí, como vamos con el tiempo apretaico, pues no sé si va a ser posible. A mí lo que más me gustaría es que después de la presentación pudiéramos hablar, que la gente me dijera qué opina, porque al final todos venimos aquí a presentar datos, no sé qué, no sé cuánto, pero un poco venimos a presentar nuestra opinión también. Y como todos tenemos una opinión, me encantará escuchar la vuestra cuando terminemos y si hay algo que no se puede seguir, si hay algún dato que presento muy rápido, lo que sea, y no lo explico bien y no permite seguir la presentación, por favor, paradme y pedidme que lo explique, ¿vale? Entonces, bueno, eso, como tenemos poco tiempo, vamos a empezar. He titulado la presentación «Mercado de la miel, la urgencia de definir una estrategia de futuro», entre otras cosas porque, como veréis, he dividido la presentación en 3 partes, que es estructura de la producción, estructura del mercado y perspectiva de futuro. Y, sobre todo, voy a centrarme en intentar explicar que la situación del mercado, que es un poco como siempre llamamos a las presentaciones, las personas que nos dedicamos un poco más a hablar de mercado, hablamos mucho de situación de mercado, la situación de mercado no es tal. No estamos en una situación puntual, coyuntural, que se repite un año o que se da un año, sino que nos encontramos ante una estructura. O sea, todo lo que pasa en el mercado de la miel, desde hace por lo menos 13 años, que es el tiempo que llevo yo en COAG, se debe a una estructura, a una cosa que se ha creado en torno a lo que pasa en el mercado y que está posibilitando que los precios que los apicultores y las apicultoras y las cooperativas están cobrando por su miel esté tan baja como está este año y que las mieles que nos encontramos en la mayoría de los supermercados en España y en el resto de Europa estén a un precio tirado como está. Entonces, voy a ver si consigo explicarme y lo dicho, si no lo consigo, me paráis y me pedís que me explique. Empezamos hablando entonces de la estructura de la producción, de cómo se produce la miel en datos en España. Y algún dato del resto del mundo vamos a ver también. Este dato que veis aquí, todos los datos que presento son los últimos datos oficiales. La fuente la pone abajo en chiquitico, pero bueno, si algún dato os interesa me lo podéis preguntar. Oficiales y el último que hay disponible, publicado a fecha de ayer, ¿vale? Entonces, este dato es el dato de enero de 2023, fuente Ministerio de Agricultura, de número de colmenas y número de explotaciones que tenemos en España. Como veis, tenemos censadas en enero 36.803 explotaciones que se acompañan de 3.127.207 colmenas. Pero más allá de la foto fija, lo que me interesa es que veamos la evolución a lo largo de los últimos, más o menos, en cada diapositiva aproximadamente 25 años. Aquí la serie histórica empieza en el año 1996 y se puede observar cómo la tendencia, tanto en número de colmenas como en número de explotaciones, ha ido al alza de manera bastante sostenida hasta la fecha de enero de 2023. Crece todo tipo de explotación. Estante, trashumante, profesional y no profesional. Es cierto que unas más que otras. Digamos, comparativa, las trashumantes han crecido de una manera más acusada y las no profesionales han crecido de una manera más acusada, pero crecen todas. Pero, sin embargo, hay un dato que no crece, que es el dato de la producción de miel que tenemos en España. Ayer ya lo apuntó la técnica del Ministerio, Cristina Gómez Alcalá, que vino a hablar del Programa Nacional Apícola. El Programa Nacional Apícola lleva 25 años aplicándose en la Unión Europea y concretamente en España, y dijo ella, hay una situación productiva que no termina de arrancar.
No es solo que no termine de arrancar. Si veis aquí, se observa como en dientes de sierra, ¿no? Un año un poquito más arriba, un año un poquito más abajo, pero de manera estructural llevamos 25 años produciendo entre 31.000 y 32.000 toneladas de miel al año. Ese dato que está ahí, el de 34.065, es el dato de 2021, que es el último que tiene publicado el Ministerio. Y como decía, no es que la situación productiva no termine de arrancar, es que va hacia abajo. Este dato que veis ahí, claro, haciendo el cálculo de media de producción de miel por colmena que tenemos en España desde hace 25 años, ahí se observa cómo ese rendimiento de kilo de miel por colmena va para abajo. Va para abajo y no repunta. El dato del año 2021, de media, en España produjimos 11 kilos por colmena. Y os pido que recordéis este dato, 11 kilos por colmena de media en el año 2021, porque luego lo compararemos con algún otro dato. ¿Y cuál es el motivo de que este rendimiento medio y de que esta producción de miel en España no termine de arrancar o de crecer como se esperaría que tendría que crecer con un incremento de colmenas y de explotaciones de una manera tan acusada? Bueno, pues hay varios motivos, pero desde mi punto de vista, y ya os digo que luego me encantará poder escuchar cuál es vuestro punto de vista, hay dos motivos que son los principales que están afectando a esta situación. Por un lado, el cambio climático. Esta mañana también me ha gustado escuchar a Fina Gonell decir: bueno, yo creo que ya es muy difícil, después de este año 2022, negar el cambio climático. Seguro que hay gente que lo sigue haciendo y, oye, pues si luego quiere intervenir y contarnos cuál es su opinión, yo encantada de escucharla. Pero creo que precisamente en apicultura, que estáis ahí al pie del cañón en la naturaleza, y precisamente después de este año 2022, ¿qué ha habido? Lluvias torrenciales en zonas en las que normalmente no debe haberlas y en épocas en las que normalmente no debe haberlas. Concretamente, ayer un compañero de Valencia decía que llevan 3 años con lluvia en la floración de azahar y que no hay producción de azahar en Valencia. Lluvias, sequía, ¿qué os voy a decir? O sea, 3 años de zonas en las que es que no ven prácticamente gota de agua. Olas de frío cuando no tocan, olas de calor cuando no tocan, cambios en los calendarios de floración. Yo qué sé. A lo mejor hay gente que sigue diciendo que el cambio climático no existe y, desde luego, que no afecta a las colmenas. Yo creo que esto, además, es como la presentación era un poquito más larga, en la versión más larga traía hasta recortes de noticias en los que se ve cómo en años, en plan 2008, 2007, ya se dice el cambio climático está afectando a una bajada de las producciones de las colmenas. O sea, que yo creo que este año ya es como muy obvio. Y esto es un problema global y que está afectando muy particularmente a la situación de las colmenas. Y el otro problema, pues la última presentación antes de la hora de comer no había más que ver cómo estaba la sala, Barroa. Y concretamente la ausencia de tratamientos eficaces y autorizados para poder convivir con este parásito que, de nuevo, igual que en el caso del cambio climático, no solamente afecta en España, sino que afecta de manera global a todo el planeta, salvo algún caso concreto de alguna isla, Australia, que luego también, bueno, en fin, que la cosa es que es endémico en todo el planeta y está generando una bajada de rendimientos y una bajada de las producciones que ya también me parece que es muy difícil negar. Y esto es otro tema. Hay gente que está esperando a que llegue un tratamiento milagroso, que en los laboratorios de repente se saquen una molécula de la manga. Yo qué sé, cada uno puede creer lo que cree, no, tener fe. O yo particularmente, por lo menos a día de hoy, no tenemos moléculas alternativas. No creo que mañana las vayamos a tener y, en todo caso, quizás nos lleguen formas de presentación diferentes de los tratamientos, pero moléculas nuevas en un sector como este, honestamente, creo que no van a llegar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tanto el cambio climático, la emergencia climática, Barroa y la ausencia de tratamientos no son cosas que vayan a mejorar, por lo menos en el corto plazo, y son cosas que están afectando estructuralmente a la bajada de la producción. Y esto es una faena, pero es decir, o nos hacemos cargo de que esta situación es así para aprender a ver cómo convivimos con esta realidad, o, pues bueno, seguirán cayendo los rendimientos y seguiremos tirando más, haciendo cosas que a lo mejor no tienen sentido, en vez de ver, digamos, coger el toro por los cuernos y enfrentarnos a esta situación y ver qué hacemos con ella.
Bueno, ambas cosas, cambio climático y Varroa, son problemas, como decíamos, globales. Y ahí podemos ver en esta gráfica cómo, bueno, esta es la evolución de la producción de miel en el mundo. También hemos visto durante un montón de años cómo la producción era creciente y no tenía freno, ¿no? Y sí que vemos ahí cómo con los datos de la FAO de los últimos años se observa como un ligero retroceso en la producción a nivel mundial. El dato, que no se ve muy bien con la luz esta, es el dato de la producción del año 2021, si no me equivoco, sí, es de 1.771.944 toneladas producidas de miel en todo el mundo. Y un poco para situarnos, ¿no?, y veamos que hay diferencias, el principal país productor, que casi todo el mundo lo sabe, pero no está de más recordarlo, es China, que en el año 2021 produjo 1/3 de todo lo que se produjo en el mundo en conjunto. Y también, para que nos hagamos una idea, la Unión Europea en su conjunto no llegó ni a la mitad de lo que produjo China. Y me vais a decir, ya, pero es que lo que produce China no es miel. Pues sí, la verdad es que estoy de acuerdo. Pero es que China es el principal productor, luego vamos a ver cómo China es el principal exportador. Yo sé que no es miel, la gente que está aquí seguramente sabéis también que no es miel, la Comisión Europea sabe que no es miel, el Ministerio de Agricultura sabe que no es miel y la industria sabe que no es miel. Pero la realidad es que esto es lo que compite en el mercado con las mieles que producimos aquí. Y esto también es algo estructural. Año tras año, China es el principal productor y el principal exportador. Y con esto nos tenemos que manejar. Si hacemos el mismo ejercicio que hemos hecho para España, de hacer el cálculo del rendimiento medio de miel por colmena que se produce en el conjunto del mundo, podemos observar ahí en la gráfica cómo hay una línea verde que también indica cómo ha ido creciendo el rendimiento medio por colmena en el mundo hasta aproximadamente el momento en el que se produce este retroceso de la producción en el mundo de miel, que está más o menos en el año 2016, y cómo baja el rendimiento medio de kilos de miel por colmena que se producen al mismo tiempo que, a ver si se ve, al mismo tiempo que el número de colmenas en el mundo también va al alza. Y si recordáis, el dato que habíamos visto de rendimiento medio por colmena en España, ¿lo recordáis que era 11 kilos por colmena en el año 2021? Fijaos que de media en el mundo estamos en 17, que ya nos saca un poco. Pero es que si vamos a un país que nos importa mucho, que es China, la media es de 52. Esto es un dato oficial de la FAO, que es el Departamento de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Y otra vez vamos a decir, es que lo que vende China no es miel, es que es una mierda, es que viene con residuos, es que y yo ya lo sé. Y como os decía antes, la industria que lo mete en botes también lo sabe, la distribución que lo venden los lineales también lo sabe, y es lo que hay, es lo que tenemos. Y un poco para manejar todos los datos, en la Unión Europea la media es muy parecida, bueno, es la misma de hecho que en España, es una media, hay países que producen un poco más, países que producen un poco menos, pero esta es la realidad. Y con esto, un poco después de haber hecho un breve repaso por la situación de la producción, vamos a pasar a la situación, a la estructura, como decía, que esto ya no es una situación, sí, bueno, estoy enredándome con el lenguaje, es estructura de mercado. Y esto es importante porque para ver cómo trazamos una estrategia de futuro tenemos que hacernos cargo de que hay que o huir o desmontar o ver cómo hacemos con esta estructura para salir de ella. Y este año, para hablar de mercado, que también se ha estado hablando durante el día de hoy y el día de ayer, para hablar de mercado no podemos hablar solamente de comercialización. Tenemos que hablar de costes, tenemos que hablar de precios y ya sí, tenemos que hablar de comercialización. Y empezamos hablando de los costes. Y también sabemos, también se ha comentado esto en estos 2 días, que el tema de los costes es variado porque hay muchas cosas que impactan en la estructura de costes de una explotación. Pero sobre todo, y en estos últimos tiempos, hay 2 que están impactando de manera muy destacada y muy acusada en las explotaciones. Por un lado, el coste de la alimentación, porque como decíamos, llevamos ya 3 años en algunas zonas teniendo que alimentar a las colmenas porque es que si no se nos mueren.
porque no tienen campo, no pueden alimentarse y necesitan alimento, un aporte de alimento para poder seguir adelante. Y luego, por otro lado, además del coste de la alimentación, el coste del combustible, que como sabéis también, bueno, un poco ahora lo vamos a ver. Se habla mucho del tema del impacto de la guerra de Ucrania en el incremento de los costes. Y ahora vamos a ver algunos datos para ver qué opináis vosotros, si es verdad que es por la guerra de Ucrania o si es que resulta que a lo mejor se debe a otros temas. Ayer alguien dio el dato, bueno, no me acuerdo exactamente del dato en porcentaje, pero sí que me llamó la atención como que había un porcentaje muy alto en cuanto al coste de la alimentación que impactaba sobre todo en colmenas estantes, que yo este dato no lo había manejado. Que el caso de que a las colmenas trashumantes les afecta mucho más el coste del combustible es obvio, ¿no? Pero bueno, como que me gustó esta diferenciación porque dije, mira, pues uno puede servir mucho más para las colmenas estantes, el de la alimentación, y otro mucho más para las trashumantes. Entonces, también me parece que esta mañana ha comentado Fina que en el caso de los piensos para otras ganaderías existen datos oficiales, ¿no? Nosotros podemos hacer un cálculo de cuánto se ha incrementado el coste del pienso para engorde de terneros, por ejemplo. Pero en el caso de la apicultura no existen datos oficiales, pero es que no existen datos extraoficiales tampoco. Pero sí tenemos un dato oficial que podemos consultar que nos puede servir de indicador para el coste de la alimentación en apicultura, que es el coste del azúcar. Cuánto está pagándose por el precio del azúcar. Y ahí hay dos gráficas. Por un lado, tenemos a vuestra mano izquierda esta gráfica de aquí que muestra la evolución del precio del azúcar, y estos son datos oficiales de la Comisión Europea, de la Unión Europea. Y luego, aquí a vuestra derecha, en la parte baja, tenemos el coste, el precio pagado por el azúcar también oficial, pero en ese caso no es de la Unión Europea, sino de dos bolsas mundiales, que son la de Londres y la de Nueva York, que indican de una manera muy visual cuál es la evolución de este coste. Entonces, aquí me voy a detener un poquito, porque me parece que esto es importante. En esta gráfica de la izquierda se observa cómo, bueno, es muy pequeñito, pero yo os lo voy a contar. Esta gráfica empieza aquí en el año 2017 y llega hasta el año 2022. En el año 2017, como veis, hay como una estabilidad y después de un momento dado cae el precio del azúcar hasta un límite que no se ve, pero no es cero, es 300, ¿vale? Y luego, a partir del año 2019-2020, comienza a incrementarse. Esta caída que se da en el año 2017 se da por un motivo muy concreto. En el azúcar, en la Unión Europea, había una política pública establecida por la Unión Europea que se llamaba las cuotas del azúcar, que a lo mejor os suenan también por las cuotas lácteas. ¿Os suena algo del tema de cuotas? Bueno, pues las cuotas es un sistema público de contención de la producción que sirve para regular la producción y los precios. Si no se incrementa mucho la producción de un alimento, no caen los precios, no hay exceso de oferta y no caen los precios, no se pagan precios más baratos, ¿no? Entonces, en el año 2017, la Unión Europea, los estados que forman parte de la Unión Europea, deciden que hay que optar por ser más competitivos a nivel internacional en el mercado del azúcar y deciden eliminar ese sistema de cuotas que estaba poniendo un tope a la producción de azúcar. ¿Qué ocurre? Cuando se elimina ese tope, se dispara la producción y caen los precios en ese momento de manera muy acusada. Por eso se ve aquí este bajón, ¿no?, tan potente. Como decía, a partir del año 2019 se empieza a ajustar un poquito la situación y en el año 2020 algo sucede que comienza a incrementarse de nuevo el precio. Bueno, hay varias líneas porque cada una pertenece a una región de la Unión Europea, pero vamos, veis perfectamente que la tendencia es la misma. Empieza a subir en el año 2020 y, si os fijáis, no ha dejado de subir. De momento va al alza en la Unión Europea. Esta flecha que veis aquí es el inicio de la guerra de Ucrania. Y lo pongo porque muchas veces se habla de la situación de incremento de costes por la guerra de Ucrania. Bueno, pues en el caso del precio del azúcar no está producido por la guerra de Ucrania. ¿Que la guerra de Ucrania puede haber provocado que a lo mejor aumente un punto o la tensión sobre el tema de precios? Sí. ¿Que es la causa por la cual se incrementa el coste de la alimentación en apicultura y del azúcar en el mundo? No. Y ahora vamos a ver por qué. Aquí al lado, como os decía, está la misma gráfica, lo que pasa que aquí empieza en el año 2020, me parece que... Bueno, no me acuerdo, en el año 2000, lo que sea. Y aquí, en este recuadro, es donde se observa el periodo que es equivalente a este, ¿vale? Aquí se empieza en 2017, veis de nuevo cómo baja
porque lo que ocurre en Europa impacta a nivel internacional y la caída del precio es generalizado en todo el mundo, como de nuevo baja y en el año 2020 de nuevo algo ocurre que se dispara otra vez el precio del azúcar. En este caso, no es como en el caso de Europa, que no ha dejado de crecer, sino que se observa cierta estabilidad a partir del mismo momento, de la flecha que indica el principio de la guerra de Ucrania. O sea que, de nuevo, la guerra de Ucrania no es lo que provoca que se incremente el precio del azúcar, sino que el incremento del precio del azúcar venía de antes, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué pasa en el año 2020, o qué empieza a suceder a partir del año 2020, y es lo siguiente. Como decíamos, en el caso anterior estamos hablando del caso del azúcar. El azúcar, que es uno de los principales ingredientes en la alimentación de apicultura, ¿vale? O sea, se entiende esto de incrementa el precio del azúcar y eso provoca que se incremente el precio de la alimentación de las colmenas. Y aquí tenemos el otro coste, que es el coste de la gasolina, del combustible, ¿vale? Y aquí, de nuevo, hacemos una visualización de la misma etapa que veíamos en la gráfica anterior. Esto es el año 2017 y aquí pues estamos en la actualidad. De nuevo, aquí se observa cómo en el año 2017, bueno, hay aquí una ligera variación, cae y en el año 2020, de nuevo coincidiendo con lo que pasaba con el mercado del azúcar, se dispara el incremento de precio. A ver, esto lo pongo por este motivo. Yo no sé si, además de ser conscientes de que hay un problema gordísimo con la crisis climática, que es global, que hay un problema gordísimo con la varroa, que también es global, no sé si somos conscientes de que también tenemos un problema gordísimo con los recursos energéticos que tenemos ahora mismo en el planeta. Creo que cualquiera que tenga un poco de interés y que sea curioso y tal puede acceder a esta información. Yo no soy experta en tema de combustibles fósiles, pero esto es conocido. En el año 2005 se alcanzó en el mundo el pico de extracción de petróleo de tipo convencional, que es el petróleo más barato porque tiene mayores rendimientos, y cuesta menos sacarlo, y es el que nos ha permitido a lo largo de las últimas décadas pues, tener este progreso, ¿no? este desarrollo industrial del que hemos disfrutado. Pero en el año 2005 se alcanza ese pico de extracción de ese petróleo. A partir de ese momento, el petróleo al que se recurre es el que se llama no convencional, que es pues como el fracking y estas cosas que tienen menores rendimientos y que es más caro. Tampoco es ilimitado. En el año 2015 se alcanza el pico de producción de diésel. Es decir, estamos ya en una situación de escasez de recursos fósiles, de materias fósiles. Y esto es lo que está provocando que en los últimos años se esté produciendo esta tensión por los precios y estas cosas que tienen que ver con la geopolítica, que a mí se me escapa un poco, pero creo que todos sabemos que la cuestión, bueno, y si no lo sabemos lo digo yo y luego lo discutimos. Por lo menos esto es lo que yo he leído y esto es lo que os vengo a contar. La situación del incremento del coste del petróleo, del precio del petróleo, tampoco viene producida por la guerra de Ucrania. De hecho, veis ahí que la flecha que indica el inicio de la guerra de Ucrania no solamente no precipita que suba, sino que baja. Y el precio sigue muy alto. Y luego hay una curiosidad que os cuento ahora, que es cómo el precio del petróleo tiene todo que ver con el precio del azúcar. Y por eso, en ambas gráficas, como veíamos, se incrementa este precio a partir del año 2020. Si recordáis, en el caso anterior, de nuevo, en el año 2020 es cuando incrementa el precio en la Unión Europea y también en las bolsas internacionales. Y es por lo siguiente. Resulta que, igual que en el mercado de la miel, China es quien domina el mercado, en el mercado del azúcar es Brasil quien domina el mercado. Aproximadamente el 70 o el 80% del azúcar que se vende a nivel internacional lo coloca en el mercado Brasil. Y Brasil tiene una particularidad, que es que su flota de vehículos se alimenta no solamente de petróleo, de gasolina, sino que se alimenta de una mezcla de gasolina con un producto que se llama etanol. Normalmente, cuando el precio del petróleo aumenta, lo que hacen en Brasil es reducir en esta mezcla que alimenta los vehículos, reducen el petróleo porque ha subido el precio y lo sustituyen por etanol, con lo cual el precio del etanol aumenta. ¿Y qué pasa? Que el etanol se produce a partir de azúcar. Es decir, que en este planeta, cuando sube el precio del petróleo, sube el precio del azúcar, por esta sustitución que os comentaba que se da en los combustibles de Brasil. Entonces, si estamos en una crisis energética
que está produciendo que aumente el precio del petróleo, el precio del azúcar, en principio, no va a volver a bajar. No digo, yo qué sé, yo tampoco tengo la bola de cristal, a ver si ahora... Pero no se prevé que vaya a bajar, por lo menos en el corto plazo. Y de nuevo, es una putada porque son los dos costes más importantes que tenemos en apicultura ahora mismo, alimentación y petróleo, pero es lo que hay. ¿Llevo la mitad? Vale. Entonces, pasamos ya a hablar de precios. Solamente hay una diapositiva que habla sobre precio de miel. Esta gráfica son los datos oficiales del precio que se está pagando por la miel desde el año 2004-2005 hasta la campaña 2021-2022, que es la última de la que hay datos oficiales. Siempre el precio de la miel envasada un poquito más alto que la miel mil flores. Pero sobre todo lo que quiero llamaros la atención es que en la campaña 2021-2022, que se ve un poquito más alta que en la serie anterior, no es el precio más alto que se paga por la miel en España. En las campañas 2014-2015 y 2015-2016 todavía se estaba pagando un precio más alto por la miel que el año pasado. Y esto es fuerte, porque el año pasado ya estábamos en una situación de incremento de costes. Pero es que lo que está pasando este año es que se está ofertando un precio por la miel todavía más bajo que la campaña anterior y tenemos unos costes mucho más altos que la campaña anterior. Lo que quiero decir con esto es que, por mucho que ahí se observe que ha habido un ligero incremento respecto a años anteriores, este precio no está siendo suficiente para garantizar que se paga un precio adecuado por la miel y que las explotaciones tienen garantía de rentabilidad y de futuro. Y esto es así porque en España y en Europa, y un poco en el mundo también, los precios de los productos no tienen que ver con su valor y no tienen que ver con la conformación de los costes, sino que dependen muchísimo de lo que ocurre en los mercados internacionales. Y por eso ahora vamos a hablar un poquito del mercado internacional de la miel. Y para hablar del mercado internacional de la miel empezamos hablando sobre exportación. Y esta gráfica que veis ahí es la gráfica que muestra el nombre y el volumen de los 10 principales exportadores de miel en el año 2021, porque en el año 2022 todavía no lo han publicado, que lo busqué ayer y todavía no estaba puesto. Entonces, de todas formas da igual, porque como os decía, hay cosas que son estructurales en el mercado de la miel. Y China siempre, siempre, siempre es el primer exportador de miel en el mundo. En este caso le siguen India, Argentina, Vietnam, Ucrania, Brasil, Alemania, España, Bélgica y México. Y tan importante como los volúmenes, que como veis ahí, pues China es el que más vende, pero los demás tampoco se quedan cortos, tan importante como los volúmenes son los precios medios a los que se vende esa miel en el mundo. Y de nuevo también, de manera estructural, China vende a un precio muy, muy barato. Estamos hablando de precios de menos de $2 el kilo, con la que nos está cayendo de incremento de costes. No solamente China, hay otros países asiáticos como India, Vietnam, Ucrania tampoco está muy alto. En general, los precios medios de exportación no son para tirar cohetes. Y quería llamar vuestra atención sobre una cosa. Todos estos precios en 2021 se incrementaron un poquito respecto a los precios de 2020 porque, como decíamos, estamos en un incremento de los costes, en una senda alcista de los costes desde el año 2020. Pero no todos los precios se incrementaron. En el caso de Alemania, el precio se mantuvo, pero es que en el caso de China, en 2021 todavía bajaron 24 céntimos respecto al precio medio de exportación que estaban colocando en el mercado en el año 2020. Es decir, esta gente, vale, no es miel, que si tal, que ya, pero es que lo que... Y nos lo están metiendo aquí. Y esto se está vendiendo en los lineales. E igual que hemos visto los principales exportadores, vamos a fijarnos ahora en los principales importadores. También, año a año, estructuralmente, primer importador, Estados Unidos, seguido de Alemania, Japón, Reino Unido, Bélgica, Polonia, España, Francia, Italia y Países Bajos. Como veis, hay varios países que se repiten entre los exportadores y los importadores, pero sobre todo me importa que nos miremos el ombligo, porque España importa mucho y exporta mucho. Somos un gran trapicheador de miel en el mundo. Y de nuevo, tan importante como los volúmenes, los precios. Bueno, un poquito más altos que en el caso de los de exportación, pero tampoco para tirar cohetes. Luego lo veremos con más detalle, centrándonos más en la situación en España. De nuevo, todos los precios de importación
suben un poquito respecto a 2020, salvo en el caso de Países Bajos, que también, como en España, son bastante trapicheadores. Y también me interesa de esta diapositiva una cuestión, que es que ahí estamos viendo los 10 principales importadores del mundo y de los 10, 7 pertenecen a la Unión Europea, porque la Unión Europea es, a la par que Estados Unidos, uno de los principales importadores del mundo. En el año 2022, que aquí sí que tenemos dato ya cerrado del año 2022, la Unión Europea importó 189.913 toneladas de miel, principalmente a 4 países. Ay, perdón, los orígenes. De estos orígenes, principalmente, China, más de 68.000 toneladas de China entraron en la Unión Europea a 1,58 euros el kilo. Ucrania, más de 46.000 toneladas a 2,62. México, más de 13.000 toneladas a 3,67. Y Argentina, más de 19.000 toneladas a 3,31. Tenemos muchos más países abastecedores, pero por no cargar la diapositiva y por no tirarme 20 horas haciendo nombres de países, solamente he puesto los cuatro primeros. Y de nuevo lo que decía antes, que me he adelantado a la diapositiva, ¿a qué países principalmente de la Unión Europea se introduce la miel que se compra? Pues a estos 4 países. En primer lugar, Alemania. Prácticamente un tercio de esas 189.000 y pico toneladas que entraron en la Unión Europea entraron directamente a Alemania. Seguido de Bélgica, un 17%, Polonia, un 14%, y España, somos de los 27 países de la Unión Europea el 4º importador de miel de fuera de la Unión Europea. En el año 2022 importamos un 10% de esas 189.000 toneladas, que conforman un total de 18.722 toneladas de miel, solo de países de fuera de la Unión Europea, porque desde hace unos años estamos adoptando la costumbre como país de no importar solo miel directamente desde terceros países, desde China, desde Ucrania, desde países desde fuera de la Unión Europea, sino que estamos importando también mucha miel que no significa que sea europea, pero sí que la compramos a través de países de la Unión Europea. Y ahora intentaré explicarlo un poco mejor. Esa gráfica que veis ahí es desde el año 2001, cada barra muestra el volumen total importado hasta el año 2022. No se ve muy bien, es que no he calculado yo la luz cómo iba a estar aquí, pero se observa, si podéis, si podéis distinguirlo, la parte de abajo es de color azul, la parte de abajo de cada barra, e indica la miel que entra desde países de la propia Unión Europea. Y la parte de arriba, que está en negro, marca el volumen de miel que entra cada año de países de fuera de la Unión Europea. Como decía, en el año 2022 importamos desde España un total de 18.722 toneladas de fuera de la Unión Europea, pero de dentro de la Unión Europea entraron casi lo mismo, 18.845 toneladas. Esto es así porque la industria ha encontrado un filón con una normativa que se cambió, que entró en vigor en el año 2016, ahí lo veis, y es una normativa, bueno, que no lo voy a explicar hoy porque es un rollo macabeo. Tenemos un informe colgado en la web de COAG que, bueno, lo podéis buscar, se titula El misterioso caso de la miel china, que es un cambio de normativa, de una normativa que no tiene nada que ver con la miel, es de un tema de aduanas, pero que está posibilitando que los operadores, al importar, puedan hacer un uso torticero de la ley para cambiar el origen de las mieles que importa y poder enmascarar el verdadero origen de las mieles en los etiquetados. Por eso, ahora si vais a los supermercados y buscáis el origen China, que es el principal origen de miel en España, de lo que importa la industria, no lo vais a encontrar, porque China estamos importando un montón de toneladas y no aparece en ninguna etiqueta. Y todo esto es duro, sobre todo porque en el año 2020 se cambió en España la norma de calidad de la miel, que es la que marca cómo se tiene que etiquetar el origen de las mieles en nuestro país. Y era una reivindicación histórica del sector, llevaba un montón de años demandando este cambio, y es verdad que no se cambió con todas las demandas que había exigido el sector, pero se cambió y mejoró en algo. Y la realidad es que no ha funcionado. Por lo menos, tal y como está ahora, no está funcionando, porque fijaos, como decía, en el año 2022 se ha importado más que nunca. Nunca había entrado tanta miel importada en España como en el año 2022. Y 2 años antes se cambió la normativa. Es decir, algo está fallando, o falla la normativa, que sí,
pero también seguramente está fallando o la forma que tenemos de comunicar a los consumidores o la capacidad que tienen los consumidores de elegir el producto en función del origen. Porque a mí me puede interesar mucho apoyar un sector y comprar Origen España por lo que sea, porque es de mi pueblo, porque quiero que se quede aquí la economía, por un tema de cambio climático, pero si no tengo pasta en el bolsillo, no voy a poder elegir. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y también, oye, porque a lo mejor hay que tejer alianzas con otros colectivos para que todos podamos tener dinerito en el bolsillo, que a mí me parece muy interesante. Y paso ya a destacar, a ver, decíamos con anterioridad que en 2022 se cambia la normativa y que, sin embargo, vemos que algo está fallando porque en 2022 se ha importado más miel que nunca. Y aquí vamos a ver en este mapa el total de importaciones que se produjeron en el año 2022 y por provincias. Todas las provincias que están coloreadas son aquellas provincias que han importado miel en el año 2022. Como veis, prácticamente todas. En el año 2022, 37.568 toneladas de miel importadas por la industria. Nunca se había importado tanto. Principalmente de China, más de 8.000 toneladas que no aparecen en las etiquetas, que no están, a 1,49, 1,49 € el kilo. En segundo lugar, Portugal, más de 7.000 toneladas a 2,57. Esa miel no es portuguesa. No digo que no se esté importando miel de Portugal. Seguramente hay miel de... Estamos hablando de medias, o sea que miel de Portugal tiene que estar entrando. Pero 2,57 no es un precio de una miel que se pueda estar produciendo bajo las condiciones de producción europea. Esa miel es triangulada en... Vamos, pongo la mano, no lo puedo decir porque yo no estoy en la industria y no estoy viendo lo que hacen allí, pero por los datos que tenemos y por el análisis de los flujos, esa miel es mayoritariamente china y está entrando a través de Portugal, de industrias portuguesas. En tercer lugar, Alemania, más de 3.000 toneladas a 2,67. Argentina, más de 3.700 toneladas a 3,03. E Italia, más de 3.000 toneladas a 1,75. En este caso, la triangulación es de Ucrania, es miel ucraniana que está entrando a través de Italia. Fundamentalmente a Valencia, a Salamanca, a Castellón, a Burgos, a Huesca y a Sevilla. Todas las provincias que han importado más de 1.000 toneladas. Y lo mismo, igual que vemos las importaciones, también para tener el mapa completo vamos a ver las exportaciones. 28.317 toneladas. Ayer lo dijo, me parece que fue José Antonio Baviano, el representante de cooperativas. Igual que las importaciones no dejan de crecer, las exportaciones están bastante estables, en torno a las 30.000 toneladas anualmente. Principalmente a Francia, más de 8.000 toneladas a 4,30. A Alemania, más de 3.400 toneladas a 3,79. A Italia, más de 2.800 toneladas a 2,68. A Portugal, más de 1.900 a 3,57. Y a Arabia Saudí, el único país fuera de la Unión Europea al que estamos exportando, más de los principales, porque importamos de muchos más orígenes y exportamos a muchos más orígenes. Pero bueno, para que no se recargue mucho la diapositiva. Más de 1.300 toneladas a Arabia Saudí a 5,43. Sobre todo, ¿de dónde salen? De Valencia, principal provincia importadora y principal provincia exportadora. Salamanca, de nuevo, una gran trapicheadora, importa mucho y vende mucho. Castellón, Huesca, Burgos, Badajoz, que hacía años que no salía en el mapa de exportaciones como provincia importante a la hora de exportar. Y Sevilla, que a mí no me había salido nunca en el mapa como una de las principales provincias exportadoras, pero este año ahí está. Y un poco con este mapa de la situación de mercado, ¿cómo voy de tiempo? ¿Qué me queda? Nos quedan 6-7 minutos. Vale, ya estoy terminando. Quería plantear casi más preguntas que respuestas para ver qué opináis, si queréis, las personas que estáis aquí en la sala, sobre esta situación. Porque, como decía, esto nos puede doler mucho. El año pasado, a pesar del cambio de etiquetado, se importó miel, que os he puesto solamente 5 países, pero se importó miel, me parece que fue de 41 países. En el año 2021 se importó miel de 52 países y esto es lo que tenemos. Y vamos a ir
a las preguntas sobre perspectiva de futuro. Y la primera pregunta a mí me parece un poco obligada. ¿Hay futuro? Porque yo, un poco por lo que estoy viendo a lo largo de estas charlas y sobre todo ayer por la mesa redonda, muchas veces me pregunto si es posible que haya futuro, porque es que oyes a la gente y es como la ruina, está todo muy mal, van a cerrar las explotaciones, estamos muertos. Y bueno, así es muy difícil siquiera plantearse que pueda haber un futuro para el sector. Una vez que convenimos que hay futuro, porque yo soy firme defensora de que tiene que haber futuro, tenemos que pensar qué futuro, porque a veces parece como que nos limitamos un poco a la hora de imaginar qué futuros puede haber para el sector. Tenemos como el sota, caballo y rey de lo que se puede hacer, o exportar, o la interprofesional, que yo ayer lo oí por ahí alguna tal. Y bueno, yo lo que quiero plantear es que seguramente el futuro al que nos podamos agarrar sea una mezcla de muchos futuros que podamos imaginar. Y yo voy a poner aquí algunos. Uno de ellos, más economía de escala, que se puede traducir por la palabra esta que a mí me horroriza, que es competitividad, que la he oído ya varias veces entre hoy y ayer. Competitividad como sinónimo de barato, porque competitividad no competimos en nada más que en precios. He oído en varias ocasiones, hay que bajar el coste de producción. Y yo me pregunto si de verdad es necesario bajar el coste de producción. Porque es que estamos exportando a unos precios que tampoco es que sean para tirar cohetes. Y estamos vendiendo a unos precios muy bajos. ¿Realmente hace falta bajar todavía más el coste de producción? ¿Cómo? ¿Produciendo más rápido? ¿Produciendo más barato? ¿Cómo se hace eso? ¿Con más tratamiento, menos tiempo para pensar, más colmenas, más alimento, más residuos? ¿Este es el futuro que queremos para el sector? Yo no, pero como decía, me encantará luego oír vuestra opinión. Relocalización, bueno, es una forma de llamarlo. Ahora también yo creo que desde un punto de vista de crisis energética, de recursos energéticos, crisis climática, y un montón de crisis, a lo mejor merece la pena hacer un replanteamiento de si merece la pena estar bueno, esto tendría que hacerlo la industria, que seguramente no está aquí, pero bueno, desde nuestro punto de vista también, desde dónde nos abastecemos de materias primas, a dónde tenemos que llevar el producto que estamos vendiendo, si merece la pena hacerse un replanteamiento para optar más por un producto de cercanía, más ecológico. Esta mañana ha salido también el debate, no sé si estará aquí la persona que lo ha planteado, sobre el tema de tratamientos más naturales, menos residuos, etcétera. Podría haberlo llamado agroecología, no lo sé, o ecología, o relocalización, o como lo queramos llamar. Pero creo que se me entiende cuando planteo la cuestión. Confiar en las instituciones. Bueno, pues quien tenga fe en las instituciones, yo no la tengo. El Ministerio de Agricultura, la Comisión Europea y a mayor instancia la Organización Mundial del Comercio y los Estados, desde mi punto de vista no están ayudando a los sectores agrícolas y ganaderos, ni por supuesto a los sectores pequeños como el nuestro. ¿A la industria agroalimentaria? Sí, a ellos sí que les están ayudando, pero es que nosotros no somos industria agroalimentaria. Por lo menos yo en COAG, con quien trabajo, porque yo no les represento, se representan ellos, pero para quien yo trabajo no son industria agroalimentaria. Entonces, ¿fe en las instituciones? Bueno, ya ha habido un cambio de normativa de etiquetado, ahora va a haber un cambio en la directiva de la miel, vamos a ver por dónde va la cosa. Pero a mí siempre me gusta más la autoorganización. Y no me refiero a, yo qué sé, hay muchas formas de autoorganización, pero lo que quiero decir es que, desde mi punto de vista, no va a venir nadie a solucionar la papeleta del sector. Otra cosa es que nosotros, como sector, tengamos que... Bueno, yo me incluyo dentro del sector, aunque yo no tengo colmenas, que tengo mucho morro, pero bueno, quien me conoce sabe que a mí me gusta mucho el sector, mi trabajo también depende de que al sector le vaya bien y yo, bueno, me incluyo dentro del sector con mucha osadía, pero espero que me entendáis, ¿no?, la forma que tengo así de utilizar el lenguaje. Creo que el sector nos tenemos que organizar políticamente para demandar a las instituciones o trasladar a la sociedad qué es lo que necesitamos. Pero creo que el sector tiene que poner todas las cabezas a funcionar, y el sector me refiero a apicultores, apicultoras, técnicos, técnicas y todo aquel que quiera imaginar para ver qué hacemos para salir adelante. Porque, desde luego, si no somos capaces de tirar abajo la estructura de mercado, de tirar abajo la estructura de producción y replantearnos cómo podemos seguir funcionando hacia el futuro, no creo ni que vaya a venir la institución, ni que vaya a venir
No sé. Nadie, sinceramente, a darnos la solución. Creo que el sector tiene que ser autónomo y empezar a exigir qué es lo que quiere. Y estaría muy bien, además, que fuéramos capaces de imaginar soluciones que no se hayan planteado todavía. Eso estaría francamente bien. Vale. Hay muchas opciones, tantas como seamos capaces de imaginar, pero creo que hay 3 preguntas que tenemos que hacernos. En primer lugar, ¿qué quiere el sector? Porque yo me incluyo dentro del sector, pero yo no vendo miel. Y al final yo puedo plantear opciones, otros técnicos pueden plantear opciones en otro sitio, pero es el sector quien se está jugando los cuartos. Entonces, ¿qué quiere el sector? En segundo lugar, ¿a qué está dispuesto? Porque, claro, actuar políticamente, en el mejor sentido de la palabra política, de organizarse, de pensar, de exigir, exige esfuerzos. ¿Está dispuesto el sector a hacer algún esfuerzo? Yo espero que sí. Y la última pregunta, ¿qué es lo que ofrecemos? Esta mañana ha salido el debate y yo creo que en el fondo tenía también algunas cuestiones que ver con el tema de residuos, el producto que se utiliza para tratar las colmenas. ¿Qué calidad estamos ofreciendo? Porque nuestra miel siempre sacamos pecho diciendo que no puede ser que se nos pague como se está pagando la miel china, pero entonces tenemos que tener un producto por el que tengamos capacidad de sacar la cara para exigir. Hay mucha gente que está haciendo las cosas muy bien, mucha, pero también sabemos que hay cosas que se pueden mejorar. Y creo que eso tenemos que ser honestos también y honestas y hacer una reflexión, que es un poco para lo que yo he venido aquí, para plantear que es necesario hacer una reflexión. Y esto era todo lo que quería contaros. He cumplido el tiempo y ¿podemos hacer unas preguntillas? Vale, pues estaré encantada de escucharos y si queréis ponerme a caldo también, ¿eh? Ahí, pero... Vamos a intentar ser rápidos. Muchas gracias, Iria, porque nos has puesto en la evidencia de la realidad. El sector está en un momento crítico y seguramente haya que hacer una reflexión muy potente sobre hacia dónde queremos ir o dónde nos dejan ir. Un par de preguntitas que creo que si la organización no está muy fina, tenemos tiempo para ellas. Compañero, habla. Sí, buenas tardes. Vamos a ver, aquí se han dicho cosas muy importantes, pero yo recojo una en el sentido de lo que es la producción por colmena. Podemos hacer varias observaciones y yo como apicultor, aunque no sea totalmente profesional, pero bueno, sí que estoy metido en el sector y procuro pues un poco manejar datos que tienen mucho que ver con la economía de la colmena. De manera que cuando estamos diciendo que hay una baja producción en España, ahí se abren factores importantes y yo se me ocurre uno, entre otros. Lo he hecho algunas veces este comentario, pero bueno, quiero destacar una cosa. Hay una sobrecarga de colmenas en nuestro campo, pienso yo, que puede llegar a lo mejor a suponer un 30% de colmenas de exceso en lo que puede soportar nuestra flora. De manera que podríamos estar hablando de que en España pueden sobrar 1 millón de colmenas. ¿Qué quiere decir? Pues que la colmena, hay que recordar que las abejas comen y que necesitan ese campo. Pero si ese campo está saturado de abejas, la producción va a bajar. ¿Alguna vez la Administración se ha planteado hacer una reestructuración del sector en ese sentido? Esa es la pregunta una pregunta y a la vez una reflexión. Nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Alguien más quiere hacer bueno, respondo y ahora si alguien más, ojalá alguien más quiera, porque de verdad este tema da para mucho debate. ¿Alguna cuestión rápida? Porque estamos fuera de tiempo para que pueda responder a las dos. Vale. ¿Alguien propone alguna cuestión? ¿Pero le puedo responder? Sí, o las dos a la vez, como quieras. Yo prefiero responder. Vale, muy bien. Vale. El Ministerio... Bueno, yo creo que es más el sector quien tiene que plantearse si quiere una reestructuración, porque una reestructuración supone una regulación pública, ¿eh? Y hay mucha gente que no le gusta nada las regulaciones públicas. A mí lo que me interesaría es que el sector debatiera y acordara si interesa esta regulación. Y luego hay otro tema, hay otras formas de regular los sectores
que no tiene que ver necesariamente con hablar de, pues yo qué sé, de distancias o lo que sea. Hay muchas formas de regular los sectores, pero de momento es un tema que siempre está planeando y no se termina de poner el cascabel al gato, ni por parte de la Administración ni por parte del propio sector, porque el debate es complejo, porque hay muchas realidades territoriales y a veces falta un poco de visión de conjunto, porque cada uno mira lo que tiene él o ella y no lo que tiene el vecino, y al final el sector es diverso y es amplio y es un tema complejo. Pero vamos, es cierto. Y además, a lo mejor lo más interesante sería ver casi más la regulación, qué cantidad de colmenas puede manejar cada uno o una, porque muchas veces nos metemos en explotaciones de muchísimas colmenas y a veces no se pueden manejar. No sé si estarás de acuerdo conmigo.